Gracias. Entonces, las 7:01 en el Estado español y la 1 o las 12 en 12, Perú, 12, porque son 12. ahora 7 horas de diferencia. Igualmente son buenas tardes, ¿no es cierto? Porque a partir de las 12 en Perú ya es buenas tardes. Así empezamos saludándonos. Agradeciendo la participación de la gente que ahora está conectada, recordando también que esta charla, este diálogo se va a grabar y va a estar colgado en YouTube. Entonces, cualquier persona que tenga interés va a poder acceder a la conversa más adelante. Y sin más, arrancamos presentando pues, el espacio que hoy hemos organizado. Em, Nada, se trata de un espacio para dialogar en el marco de un ciclo que se llama La represión de las democracias. Este espacio o este ciclo está organizado por dos entidades. De una parte, por el Institut d'Estudis Polítics, que es una fundación valenciana dedicada al fomento de estudios y actividades que promueven la emancipación ciudadana y la profundización democrática en todos sus ejes. Y por otro lado, la organización que está cómplice e involucrada en la organización de este ciclo es Entre Pobles, que somos una organización de solidaridad internacionalista que desde el año 1988 acompañamos a organizaciones y movimientos sociales de América Latina en su lucha por la defensa de derechos, en procesos con una vocación de transformación social, con un fuerte énfasis en la incidencia política desde una perspectiva de justicia global. Las dos organizaciones estamos involucradas en la organización de este ciclo, que lo hemos titulado La represión de las democracias. Es un ciclo que en el ámbito de la memoria histórica busca poner luz sobre los procesos represivos sufridos por los movimientos emancipatorios y democráticos ocurridos tras la Segunda Guerra Mundial a lo largo y ancho del mundo, para intentar dilucidar y comprender sus causas, consecuencias, similitudes, diferencias. Entonces, este ciclo lo hemos venido desarrollando a través de casos. Durante el 2023, los casos estudiados fueron el caso de Uruguay, el de Nicaragua y el de Argentina. Y en esta ocasión nos parecía pertinente abordar el caso Perú. Más adelante, bueno, no sé si hago spoiler, pero están pendientes de abordar otros casos, como pudiera ser Guatemala. Pero bueno, en el día de hoy abordaremos el caso Perú, que lo hemos subtitulado El continuum de la violencia. El objetivo del seminario o del diálogo de hoy era abordar la situación actual de crisis institucional y democrática a la que se enfrenta el país, tomando como punto de partida o como eje disparador los últimos hechos de violencia que se sucedieron en Perú desde fines del 2022 a principios de 2023, vinculándolo después, viendo si tiene alguna conexión con el periodo de violencia política que sucedió durante los años 80 y 90 en Perú y esos procesos que hubo después de búsqueda de verdad, justicia y reparación impulsados por los movimientos de derechos humanos. Y decir que hemos subtitulado este ciclo o este caso Continuum de la violencia, bueno, porque nos parece que puede haber cierta conexión entre quienes sufrieron la violencia y la han sufrido en este último periodo. Nos preguntamos quiénes ven siempre sus derechos postergados, quiénes ponen los cuerpos y los muertos en la lucha por la justicia y los derechos humanos en el país. Entonces, bueno, a través de preguntas trataremos de ir respondiendo estas inquietudes. Para ello, pues nada, tenemos una participación de lujo, estamos muy contentas de que estén hoy con nosotras dos personas que para nosotras son referentes en el movimiento de derechos humanos en el país. Ellos son miembros de APRODE, de la Asociación por los Derechos Humanos en Perú, y paso a presentar a quienes nos acompañan, que es Gloria Cano, que es directora ejecutiva de APRODE y responsable del equipo legal, y ella realiza investigaciones de violaciones de derechos humanos asumiendo la representación de las víctimas, tanto a nivel nacional como interamericano, y ella ha participado como abogada en casos emblemáticos como el proceso contra el expresidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de pena privativa de libertad, en representación de las 10 víctimas del caso La Cantuta y 4 víctimas del caso Barrios Altos, entre otros muchos casos emblemáticos. Y actualmente forma parte del Buró Internacional de la Federación Internacional de Derechos Humanos. Por otro lado, nos acompaña también un gran amigo y colaborador integrante de APRODE, que es Eduardo Cáceres. Él es especialista en análisis social y político, con énfasis en movimientos sociales, análisis de poder, desigualdades y políticas públicas en América Latina y el Caribe.
y tiene una amplia experiencia docente en educación formal y no formal en el terreno de los derechos económicos, sociales y culturales. Y también es una persona referente en el acompañamiento a actores sociales y políticos en el Perú. Entonces, bueno, para nosotras es un lujo contar con estas dos personas para acompañarnos hoy. Y ahora lo último que yo os voy a explicar es un poquito la metodología que hemos pensado. Hemos pensado una metodología que sea, pues eso, a base de hilar un diálogo a partir de unas preguntas que nos hemos ido haciendo. Entonces, hemos pensado armar como 4 bloques. En el primer bloque, a partir de preguntas, abordaremos eh, un poco la pregunta de qué ha pasado en el Perú desde diciembre de 2022 hasta ahora, qué pasó, ¿no? ¿Qué hizo que se desencadenaran esos hechos? Y seguro que ahí tenemos muchas preguntas, ¿no? Que desde aquí, desde el Estado español, a veces se nos hace lejano e incomprensible, de todos esos hechos que se desencadenaron a partir del 7 de diciembre de 2022. Después tendremos otro bloque que hablará del contexto de crisis política e institucional actual, porque también aquí los que lo seguimos de lejos tenemos como muchas preguntas y cada día, ¿no es cierto? El contexto y la coyuntura en el Perú cambia casi a diario y una tiene que estar actualizándose. Entonces, bueno, ahí seguro que nos pueden explicar un poco ese contexto más amplio de crisis política actual para de ahí intentar conectarlo con lo que pasó en la década de los 80 y 90 y ese periodo de violencia y todo ese proceso de búsqueda de justicia, verdad y reparación, todo ese gran trabajo que se hizo desde el movimiento de los derechos humanos, si quedan desafíos, obstáculos, logros, todo eso que pasó y al final, para acabar concluyendo, bueno, con la extracción de algunos elementos que se dan en el contexto y que tal vez persisten en el contexto actual, que tienen que ver con el tema del racismo, la exclusión, las desigualdades estructurales, la decolonialidad, que es una palabra difícil. Entonces, bueno, estos son los 4 bloques que nos hemos propuesto abordar. En cuanto a la participación vuestra, lo que haremos será dejar abierto el chat, entonces vosotras podréis ir haciendo preguntas por escrito que nosotras trataremos como de aglutinar o de agrupar para lanzar pues en el momento que consideremos pertinente en cada bloque. O sea, no es necesario que nos esperemos al final. Si os parece bien, pues podemos ir, cualquier duda, podemos ir como procediendo así a nivel metodológico. Y para ello, bueno, además de estar yo, que soy Clara, que soy de Entre Pueblos, que estoy desde Valencia, ¿no? Aquí como presentadora, pues ya habéis visto que está a los mandos técnicos, está Jorge Negro del Instituto de Estudis de aquí de Valencia, de Estudis Polítics, y también contaremos con la ayuda de Mauro Mazzacani, que es cooperante de Entre Pueblos y representante en Perú, que también está acompañándonos hoy y también nos ayudará a nivel metodológico pues a aglutinar las preguntas o a lanzar algunas otras que nos parezcan disparadoras para el debate. Y así intentaremos que sea como algo fluido y como más bien una conversa entre Eduardo y Gloria. Y bueno, si no hay más preguntas y sin más, pues volver a agradecer a Eduardo y a Gloria que nos acompañen hoy. Para mí yo estoy muy emocionada de tenerlos aquí y darles la palabra, si les parece, con el primer bloque, que tiene que ver con, bueno, qué pasó, ¿no? O qué hubo a partir de alrededor de ese 7 de diciembre de 2022 como excusa para empezar por algún lado, ¿no es cierto? A conversar. Gracias. Gracias, Les Clara. Sí, Nada. gracias a Entre Pueblos por esta oportunidad también de poder desarrollar en este espacio donde quisiéramos hablar sobre lo que ha pasado en el Perú y el contexto actual y cómo se van ligando efectivamente las coyunturas tanto del pasado como este continuum de violaciones a los derechos humanos, ¿no? O sea, ¿qué ha pasado en el Perú ese 7 de diciembre del año 22? Bueno, habría que señalar que hasta antes del 7 de diciembre teníamos como presidente de la República a Pedro Castillo, un profesor rural eh, que había sido electo presidente de la República justamente con las votaciones de los sectores más empobrecidos del país y con la gente rural, con la gente sobre todo de la Sierra Central y Sur, ¿no? Zonas
eh, históricamente discriminadas, ¿no? Por una capital, por un sector de la costa que siempre se mira a sí mismo y que lamentablemente con mucho racismo ve hacia esa zona, ¿no? Entonces, hasta el 7 de diciembre tenemos tenido a un presidente de la República que asume funciones en medio de una crisis política también, y en un proceso electoral donde hasta el final las otras fuerzas, que eran las fuerzas políticas del Fujimorismo, trataron de legitimar su elección y trataron de siempre, desde el primer momento, de señalar como un supuesto fraude su ascenso al poder, fraude que nunca existió. La propia Organización de Estados Americanos señalaron que nunca hubo fraude, que efectivamente él alcanzó la mayoría de votos por un mínimo de votos, realmente sí, creo que fueron 40.000 votos por los cuales él asciende al poder como presidente y le gana a Keiko Fujimori en una segunda vuelta, y que permite que él ascienda como presidente de la República, pero con una mayoría en el Congreso que no estaba a su favor. El Fujimorismo tiene una mayoría y con sus aliados de la derecha y extrema derecha se conforman con un consolidado, una sólida oposición, digamos, al gobierno de Castillo. Sin lugar a dudas, Castillo tuvo muchos problemas al gobernar, malas elecciones también de sus acompañantes, etcétera. Y el día 7 de diciembre nos sorprendimos todos entre un mensaje de la Nación cuando iba a ser por tercera vez, se había planteado ante el Congreso de la República una vacancia presidencial, eh, que desde nuestro punto de vista no tenían los votos para llegar a cabo una vacancia y sacarlo del poder a Pedro Castillo. Sin embargo, él anuncia un mensaje a la nación y en ese mensaje a la nación da un golpe de Estado. Lo que señala él es que ordena el cierre del Congreso, el cierre, incluso la reorganización del Poder Judicial, la reorganización del Ministerio Público, de la Defensoría del Pueblo, de la Junta Nacional de Justicia, del Tribunal Constitucional. O sea, y no entendemos hasta ahora qué es lo que pasó en ese momento con Pedro Castillo, porque no tenía aparentemente la conversación con ninguna fuerza política que pudiera apoyarle en ese intento, ni las fuerzas policiales, ni las fuerzas armadas, absolutamente se vio aislado con esa decisión y eh, ni bien terminó el mensaje, comenzaron las reacciones en contrario de todas las instituciones democráticas, instituciones también del Estado, señalando su rechazo ante esta medida, y posteriormente en ese mismo día fue preso, ¿no? Y detenido, y preso precisamente por ese golpe de Estado. A partir de ahí asume la vicepresidenta que él había llevado en su plancha electoral, que era Dina Boluarte, y todos esperaban de que Dina Boluarte, como ya lo había anunciado en anteriores oportunidades, que si se iba el presidente Castillo, también se iba ella, forzando así a unas nuevas elecciones. Ella lo que dice es, yo voy a cumplir con mi mandato hasta el 2026. Eso lo que hace es exacerbar aún más los ánimos, sobre todo de la gente que sentía en Castillo un representante por el cual ellos habían votado, y comenzaron a realizarse una serie de protestas sociales. Y una protesta social que es reprimida, digamos, con ferocidad. Comienza primero los días 10 y 11 de diciembre a reprimir las marchas de protesta en Andahuaylas, donde hubieron fallecidos, ¿no? Hubieron 6 personas fallecidas en ese momento. Luego ocurren las masacres en Ayacucho, la protesta social va creciendo a nivel del sur del país. En Ayacucho se movilizan miles y miles de personas y sale el ejército peruano a reprimir a las manifestantes, supuestamente
a resguardar los activos críticos, como era el aeropuerto, que los manifestantes querían tomar el aeropuerto como una señal de protesta, pero los miembros del ejército reprimen, no solamente con gases lacrimógenos, sino que salen de las instalaciones del ejército a disparar a mansalva a los protestantes y a toda aquella persona que se encontrara alrededor del aeropuerto, con un resultado de 10 fallecidos y centenares de heridos. Posteriormente, ocurre también las masivas protestas en Juliaca, en Puno, y de igual manera la Policía Nacional dispara a los cuerpos de los manifestantes, ocasionando la mayor cantidad de fallecidos también en Juliaca y la mayor cantidad de heridos en Juliaca. Y así, en otros lados del país, comienzan también la protesta, de repente en una menor cantidad, pero resultan fallecidos, resultan heridos, y que se ve obligados, digamos, a la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos a mandar una misión en ese momento para poder constatar las graves violaciones que ocurrían. Entonces, a partir de ese momento, la gente que salió a protestar ha mantenido, digamos, una acción contra el gobierno actual, una protesta. A las finales han sido más de medio centenar de personas fallecidas y centenares de personas heridas. Entonces, actualmente la presidenta Dina Boluarte, eh, que en lugar de castigar, digamos, a quienes habían dispuesto la represión, los premió. El ministro, en ese momento, que era el ministro de Defensa, Otárola, fue ascendido a primer ministro. Eh, Algunos mandos policiales o del ejército fueron premiados, saludados, felicitados, ascendidos, lo que quiere decir que aquí no hubo ninguna acción individual, sino que más bien hubo una, eh, un acuerdo precisamente para eh, hacer una represión de esta manera y de esta magnitud, ¿no? Gracias, Gloria. Y entiendo que tras esos informes, ¿no?, de varias misiones internacionales de la Comisión, entiendo que no ha habido respuesta y hay cierta impunidad. No sé cómo lo están viviendo también eso los movimientos sociales o las personas que se movilizaron, los familiares de las víctimas. Tanto en Ayacucho como en otros lugares, los familiares de las víctimas han tratado de presentar denuncias. Hubo una actuación inmediata de la Defensoría del Pueblo que estaba en ese momento documentando todas las violaciones, una acción de exigencia también al Ministerio Público. En Ayacucho fue digamos, la actuación más sobresaliente de la Fiscalía, que inmediatamente salió a recolectar videos, pronunciamientos, documentar a través de quiénes habían sido las patrullas militares que habían salido, con qué autorizaciones, los planes de operación, etcétera, a documentar cada una de las acciones que se habían llevado a cabo en Ayacucho. Lamentablemente en Andahuaylas o en Juliaca no ocurrió lo mismo. Hubo una negligencia, una actuación negligente del Ministerio Público en esas dos zonas, que ha hecho más difícil, digamos, la investigación posterior. Sin embargo, en Ayacucho sí se logró documentar inmediatamente toda la actuación del ejército y se promovió una acción contra Dina Boluarte, contra el primer ministro de ese entonces, que era el doctor Angulo, contra el ministro de Defensa, que era Otárola, y otros ministros de Estado, así como los miembros del ejército, los mandos del ejército. Entonces se han abierto carpetas fiscales de investigación, y ya con la exigencia de los familiares se fueron abriendo carpetas fiscales también en Andahuaylas y en Puno, en Juliaca. Sin embargo, en lo que hizo la fiscal de la Nación de ese momento, que era Patricia Benavides, fue tratar de frenar esas investigaciones, tratando de concentrar, o mejor dicho, no tratando, sino concentrando esas investigaciones en Lima. Les quitó las investigaciones a los fiscales de Ayacucho, de Andahuaylas, de Juliaca y de otros lugares
para concentrarlos en un equipo que ella misma dirigía y donde había puesto como cabeza de ese equipo a una fiscal que no conocía de derechos humanos y que lo único que tenía es que era su gran amiga de la fiscal de la Nación. Y es así como se vieron entorpecidos las investigaciones que se habían iniciado. En el caso de Andahuaylas, por ejemplo, han habido hasta 4 o 5 cambios de fiscal durante todo este lapso de tiempo. En Puno hubieron también otros cambios también de 4 o 5 fiscales. En Ayacucho sí hubo solo un cambio de fiscalía por lo avanzado que había estado la actuación tanto de la Defensoría del Pueblo como de la Fiscalía de Derechos Humanos de Ayacucho. Entonces, en esas investigaciones han podido hasta ahora individualizar algunos actos. Sin embargo, han habido un total entorpecimiento de parte del Ejecutivo, negando a cada uno de los fiscales todos los planes de operaciones y toda la documentación que había elaborado la policía como el ejército antes, durante y después de las operaciones que hacer los fiscales, cada uno de los fiscales ha tenido que recurrir a un juez de control para obligarlos a través de los juzgados a entregar la documentación debida. Entonces, hemos tenido no solamente los familiares que afrontar, eh, digamos, toda investigación penal es engorrosa normalmente en nuestro sistema judicial, pero teniendo aquí obstáculos adicionales, como las disposiciones de la Fiscalía de la Nación en ese momento, que era Patricia Benavides, hoy ya separada precisamente por haberse descubierto este contubernio entre ella y miembros del Congreso de la República y el Ejecutivo para cooptar poderes del Estado, se tenía que salvar todos esos obstáculos. Entonces, ahora, en la actualidad, hay varias carpetas fiscales que están, el equipo que se constituyó sigue trabajando, pero hay una carpeta fiscal que está dirigido a una investigación contra Dina Boluarte, contra el expremier Otárola, contra el expremier Angulo, y también hay carpetas fiscales contra los mandos policiales y del ejército que estuvieron, digamos, al mando de esta represión. Tal vez, Eduardo, ¿quieres complementar con algo? Bueno, creo que Gloria, bueno, en primer lugar, buenas tardes a todas y todos los presentes. Muchas gracias por la invitación y felicitaciones a Entre Pueblos y al Instituto de Estudios Políticos por este tipo de iniciativas, ¿no? Porque creo que no solo es un espacio para ejercer solidaridad, ¿no? Que es muy importante a estas alturas, sino también para comprobar que nuestros países, a pesar de las distancias y diferencias, bueno, están afectados por procesos políticos y culturales muy similares, ¿no? Y justamente sobre eso quería hacer un par de comentarios, ¿no? Creo que Gloria ha resumido bastante bien, ¿no? Lo que sucedió en el Perú, no solo del 7 de diciembre en adelante, sino un poco los antecedentes. Quizás podría complementar algunas ideas al respecto y dar cuenta también de lo que está sucediendo hoy día en la política peruana, ya más de un año después de las masacres de diciembre y enero, ¿no? Sobre lo primero, efectivamente Castillo ganó, ¿no? El profesor Castillo ganó las elecciones de manera muy precaria, muy ajustada, con un movimiento político que después se ha ido desgranando a lo largo del año y medio en el cual han estado en el gobierno y en el Congreso, y sin lograr articular una coalición sólida, ¿no? Que lo sustente. Hay ciertamente un tema de evaluación política, discusión, distintas perspectivas, enfoques, pero ninguno de los errores o limitaciones que puede haber tenido el gobierno de Castillo justifica para nada el golpe que se dio en la tarde, a partir del mediodía del 7 de diciembre, después de este desafortunado, efectivamente, discurso que dio Castillo en la mañana, ¿no? Un discurso que estaba colgado del aire, que no tenía ninguna correlación de fuerzas para poder plasmarse, ¿no? Porque lo que hay que mencionar, y de esto ha habido eco en los medios y también ha habido eco en los movimientos
es que no solo desde el momento que se instaló Castillo, desde el momento en que se convocó a la segunda vuelta electoral en el Perú, después de abril del año 2021, hubo una campaña feroz de demolición de Castillo, de su gobierno, de su coalición, de quienes se acercaron a tratar de participar, apoyar, ¿no? En ese proceso. Una campaña de demolición feroz, ¿no? De clara inspiración ultraconservadora, ultraderechista, que volvió a actualizar discursos y actitudes que sinceramente creíamos muchos, si bien no habían desaparecido en la sociedad peruana, estaban un poco en retirada, ¿no? Discursos y expresiones racistas que no se habían escuchado en las últimas décadas. El fujimorismo, por ejemplo, ¿no? En ningún momento el fujimorismo de Alberto Fujimori en particular, después eso cada vez se desvirtúa más, pero de ninguna manera pues iba a aparecer con un discurso de ese estilo, ¿no? Al contrario, el fujimorismo tiene un rasgo populista bastante fuerte, ¿no? El propio Fujimori, por su origen no criollo andino, no blanco criollo, digamos, trataba más bien de identificarse o hacer leguiños a otras identidades. Pero en fin, o sea, discursos que estaban en retirada, en realidad estaban muy ocultos, ¿no? Afloraron. Hubo el actual alcalde de Lima, que es un ultraconservador, para ponerlo en contexto español, es una especie de Vox peruano. En algún momento en esa segunda vuelta, él había sido candidato también en la primera vuelta, y llamó en la práctica a asesinar a Castillo y a otros líderes de su movimiento político, ¿no? Entonces hay este contexto, ¿no? De previo, de ofensiva ultraconservadora, en la cual hay operadores políticos, el fujimorismo, otros partidos de derecha menores, ¿no? Pero sobre todo creo yo, y esto es muy importante para evaluar adecuadamente la crisis peruana, lo que hay es una decisión de las élites económicas, políticas y militares de no solo traerse abajo la candidatura primero y el gobierno después de Castillo, sino de aprovechar ese momento de crisis para generar condiciones para producir algo así como una gran restauración del poder que tenían en la sociedad peruana en los mejores años del fujimorismo, incluso en lo que teníamos antes de las reformas que se dieron a fines del siglo XX con el gobierno militar de Velasco, en lo que aquí se ha llamado, los historiadores llaman la república oligárquica, ¿no? La república oligárquica. Entonces había un proyecto golpista, autoritario, ultraconservador, con todos estos temas antiderechos que ustedes se los escuchan cotidianamente a Vox en España. Dicho sea pasa, las conexiones de Vox con estas derechas peruanas son muy estrechas, ¿no? Y que tenía un proyecto de restauración, ¿no? Del orden perdido, ¿no? Del orden que de alguna manera se había establecido en los años de Fujimori y que estaba condensado en la Constitución del año 1993, que era uno de los temas que cuestionaban las fuerzas que apoyamos, ¿no? Al propio Castillo en la segunda vuelta, y que en realidad formamos parte de un movimiento mucho más amplio, democrático, ciudadano, que quiere salir pues, de este régimen autoritario, neoliberal, que nos ha dejado la Constitución del año 93, ¿no? Entonces, eso como antecedente, ¿no? Y eso explica esta brutalidad que Gloria ha descrito bastante bien, ¿no? Que es tremenda. O sea, tenemos 50 muertos directos y 20 muertos indirectos aproximadamente, ¿no? Cientos de heridos, muchos de ellos no están registrados porque la gente por temor a ser encausada, detenida, se fue con sus heridas a su casa, con sus perdigones en el cuerpo, ¿no? Y un clima general de inestabilidad, de terror, de inseguridad, ¿no? Y estados de emergencia que se prorrogan, ya casi ni nos damos cuenta si seguimos en estado de emergencia en todo el país o en tal o cual región. Esto también tiene sus antecedentes, ¿no? Entre Pueblos conoce bien el desarrollo de los movimientos socioambientales en el Perú, particularmente las comunidades andinas, ha apoyado varios de esos procesos organizativos y de demanda de derechos, ¿no? Y ya en esas zonas, en el famoso corredor minero del sur, por ejemplo, se fue instaurando esta lógica del estado de emergencia permanente, lo cual es un contrasentido, ¿no? Estado de emergencia que a raíz de una crisis, de una movilización, de una amenaza, incluso a veces, ¿no? Se instaura y después se van prorrogando sin ninguna razón específica, lo cual contradice la noción misma de estado de emergencia. Bueno, esa es la situación un poco global del país. Lo que ha sucedido después, y aquí
seré muy breve porque quizás luego al final podemos volver sobre esto, es que esta coalición de poderes fácticos que he mencionado, que es el gran actor estratégico en esta crisis, ¿no? El poder económico, las grandes empresas, el poder mediático, los grandes medios de comunicación y la cúpula militar, ¿no? Que es la que genera el escenario de crisis y empuja a sus operadores políticos a vacar a Castillo y ponen ahí a Dina Boluarte como una suerte de salida de emergencia. No es porque Dina haya sido de ellos históricamente, es una persona totalmente oportunista, terminó en la candidatura con Castillo, dicho sea de paso, ¿no? Ha sido su vicepresidenta. Eh, para lograr su propósito, en medio de la gran descomposición política que hay en el Perú, una crisis política muy seria que viene de años atrás, se ha tenido que establecer una alianza que es muy peligrosa para ellos mismos incluso, es muy amplia, muy agresiva, muy fuerte, pero que tiene también bombas de tiempo a su interior, que es una alianza entre los grandes poderes fácticos y un conjunto de poderes emergentes vinculados a intereses particulares, algunos mafiosos, otros incluso criminales, muchos de ellos con una base territorial más o menos sólida, ¿no? Y entonces es una coalición de poderes, ¿no es cierto?, que tuvieron un objetivo común, deshacerse de Castillo, pero que luego cada uno de ellos quiere sacar adelante su agenda particular y tienen que hacer mutuamente concesiones. A estos poderes emergentes les interesa un comino, las grandes cifras de las grandes exportaciones, les interesa crecer en los territorios, apropiarse de territorios para actividades ilegales, crecer con instituciones educativas fraudulentas, hacer negocios ilegales, auspiciar poderes locales, incluso delincuenciales, etcétera, ¿no? Entonces, en este juego de concesiones, ¿no?, mutuas, se han producido una serie de medidas, que no es el caso ahora mencionarlas, ¿no? Y se comienzan a producir disputas internas y se comienzan a producir crisis, ¿no? Y lo que sucede es que estas crisis no se expresan como disputa política, sino suelen expresarse como investigaciones judiciales, demandas judiciales, denuncias mediáticas, escándalos. Este señor Otárola, que ha sido muy importante en la gestión de Dina Boluarte en su primer año como presidente del Consejo de Ministros, termina saliendo del gobierno, según parece, por una conspiración del hermano de Dina Boluarte, pero que utiliza como razón para sacarlo del gobierno un escándalo de índole afectivo, en realidad un proceso de acoso que este señor Otárola tenía sobre una joven, ¿no?, a la cual, a cambio de aceptarle una relación, la había puesto como funcionaria, ¿no?, un puesto público, ¿no? Y ahora tenemos otro momento, otro escándalo de ese estilo, ¿no?, a raíz de la denuncia de que a partir de determinado momento la señora Boluarte comienza a aparecer en eventos públicos con una serie de joyas, con unos relojes Rolex, según parece tiene una colección de relojes Rolex, que todos saben, pues son joyas que cuestan arriba de los $15,000 más o menos, después con una pulsera, no sé bien de cuál de estas marcas, con un montón de diamantes. ¿Y de dónde, no es cierto? ¿De dónde? Y se descubre además que la señora, que había sido la jefa de economía de la campaña de Perú Libre, tenía una cuenta personal, mancomunada, y ahí entraban indistintamente platas de la campaña, probablemente otro tipo de plata del club provincial que dirigía, en fin, es una serie de escándalos vinculados con el patrimonio de esta señora. Eso es hoy día el tema mediático en el Perú. Abran ustedes cualquier medio de prensa y van a encontrarse con eso. Entonces, claro, hay que investigar el detalle, ¿no es cierto?, de eso, y ahí aparecerán responsabilidades penales. Eso apunta muy claramente, por ejemplo, a la cabeza de uno de esos poderes regionales emergentes, el actual presidente del gobierno regional de Ayacucho, un señor Oscorima, que ya ha estado preso por corrupción, pero que a partir de un uso increíble de fondos, logró en una siguiente elección ser reelegido, ¿no? Y que se caracteriza por su vida ostentosa, ¿no? Y que es el que le habría regalado inicialmente, prestado, según la increíble versión que ha dado la presidenta, la señora esta que usurpa la presidencia hace un par de días, estas joyas, ¿no? En fin, no voy a entrar al detalle, porque, ¿no? Pero lo que sí quisiera marcar es que detrás de estos episodios, que seguramente se van a repetir en los próximos meses, ¿no?, lo que hay es un claro síntoma de descomposición de las fuerzas políticas peruanas, ¿no? Y que nos ponen en una situación muy grave, ya no solo de crisis de régimen político, que es algo que arrastramos de varios años, o sea, el régimen político no representa a la sociedad peruana, sino incluso de descomposición de las instituciones
¿no? Y de los partidos políticos, y un crecimiento increíble, ¿no? De los poderes fácticos territoriales incluso, ¿no? En actividades ilegales de diversa índole. En fin, entonces creo que esto no es lo único que pasa en el Perú, ciertamente, ¿no? Hay factores también progresivos, no solo la resistencia que se hace desde los temas de derechos, el tema de las víctimas y la solidaridad que generan en su entorno, y también movimientos sociales que a pesar de sus debilidades siguen presentes en la escena, ¿no? Pero ciertamente lo más llamativo es lo que he mencionado y valía la pena entonces hacer una pequeña reflexión sobre eso, y es el contexto en el cual se han producido las gravísimas violaciones que Gloria ha mencionado. Y lamentablemente las características que tiene hoy la crisis política hace prever de que podrían repetirse episodios de esas dimensiones, ¿no? La decisión de imponerse a sangre y fuego no se ha modificado después de lo que ha sucedido, a pesar de todas las denuncias, a pesar del gran aislamiento en el que están, ¿no? Acaba de salir la última encuesta de una de las empresas encuestadoras, todas coinciden siempre en lo mismo. El nivel de desaprobación de Boluarte y del Congreso, que es equivalente, está cercano al 90% y su aprobación pues es un dígito, ¿no? Pero aún así pretenden seguir gobernándonos y lo van a hacer, como dije, a sangre y fuego. Gracias, Eduardo. Bueno, ya habríamos entrado en el segundo bloque. No es cierto que era como ampliar un poquito a partir de esos hechos cuál es el contexto actual en relación con las instituciones, esa crisis institucional y esa falta de legitimidad, ¿no? De organizaciones que habían sido históricamente aliadas como la Defensoría del Pueblo, ¿no? Que ya no lo es. Algún ministerio, el Ministerio de la Mujer, que bueno, que hay un claro retroceso también en esas agendas de derechos, ¿no es cierto?, de los movimientos sociales. Y bueno, también luego si queréis hablaremos también de qué rol tienen los partidos políticos, si es que lo tienen, qué representan, ¿no? Y qué escenarios de futuro hay, pero entiendo que eso lo dejaríamos para el cuarto bloque. No sé si sobre el tema del contexto actual, antes de pasar a hacer esa conexión, ¿no? con lo que pasó en el pasado de violencia en el país, no sé si, Gloria, quisieras apuntar algo más, porque la idea sería a partir de estas pinceladas, ¿no? Pues bueno, pasar a explicar también qué pasó en esa época y por qué creemos que hay esa conexión, ¿no? Sí, a mí me parece importante poder señalar también, hay algunos puntos del contexto actual que son realmente preocupantes. Por ejemplo, el día jueves eh, se va a discutir una ley en el Congreso que aparentemente va a ser aprobada, donde lo que se pretende es cortar con los procesos judiciales justamente de los casos de los 80 y de los 90, ¿no? Aduciendo que estos casos ya prescribieron y que los jueces no pueden aplicar la Convención contra la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y quieren quitarle la categoría de delitos de lesa humanidad a todos aquellos hechos que ocurrieron entre los 80 y los 90. Parece un déjà vu, parece como que ya esto ya lo hemos vivido y lo vivimos en el tiempo de Fujimori y fueron derrotados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos eh, a través de la sentencia del caso Barros Altos, donde la Corte Interamericana señaló en el 2001 que estas leyes de amnistía no podían ser ejecutadas por contravenir la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, a partir de esa sentencia se desarrollaron una serie de procesos judiciales, pero ahora lo que estamos viviendo en la actualidad es que esta serie de partidos políticos que representan, como ha dicho Eduardo, intereses de determinados grupos económicos, legales e ilegales también, porque están personas que representan la tala ilegal, que representan la minería ilegal, no la minería artesanal, sino la minería ilegal que representan incluso, me atrevo a decir, sectores también que están muy apoyados por el narcotráfico. Entonces, ahí lo que tenemos nosotros es que estos poderes fácticos que tienen representación en el Congreso, lo que están tratando de hacer es desmontar todo lo que se hizo durante la transición democrática con reformas políticas, con reformas educacionales, con los procesos de verdad y justicia, con crear un sistema de justicia que permita el acceso a la justicia de las víctimas,
de graves violaciones de derechos humanos. Y lo que estamos viendo actualmente es toda una arremetida de estos sectores que han colocado, que han podido tomar primero el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, los miembros del Tribunal Constitucional son electos por el Congreso. Y lo que han hecho es hacer una especie de repartija entre colocando a los asesores, ¿no? De estas bancadas de estas bancadas del Congreso que tiene mayoría y que tienen serios cuestionamientos, los han colocado como miembros del Tribunal Constitucional. Entonces, lo que hemos visto ahora, que es lo que venimos viviendo ahora, es que tenemos un Tribunal Constitucional que apoya todas las medidas, incluso que van contra la Constitución del Estado, que realiza el Congreso de la República, ¿no? Por ejemplo, el Parlamento, de acuerdo a la Constitución, no tiene posibilidades de realizar o de proyectar gastos, digamos. No, sus leyes no tienen, las leyes que ellos puedan dar, no tienen por qué tener como consecuencias gastos en el erario público. Y lo que estamos haciendo, y lo que están haciendo aquí es repartija de dinero, lo que no, se están aprobando mayores presupuestos, están aprobando leyes con presupuestos adicionales, etcétera. Entonces, toda esta situación está conllevando a a desmantelar todas las instituciones que sustentan una democracia. La Defensoría del Pueblo, que hasta hace poco era una defensoría que siempre estaba atento a cualquier situación de violaciones de los derechos humanos, pronunciándose, emitiendo informes, ha sido desmantelada porque el Congreso eligió en alianza con Perú Libre, se ha dado una alianza entre una izquierda que de verdad que deja mucho que desear porque también está manejada por determinados intereses y esta derecha también ultraconservadora, ¿no? Entonces, esta alianza lo que han hecho es que están canjeando puestos. Entonces, han colocado a una persona que le es funcional a estos intereses del Congreso que ha desmantelado la Defensoría del Pueblo. Ahora quieren avanzar tomando las instituciones electorales, el Jurado Nacional de Elecciones, la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Precisamente para poder tener un copamiento. Nosotros decíamos, estamos viviendo los 90, hemos regresado a los 90, en la práctica sí. En la práctica estamos viviendo lo mismo que se hizo con Fujimori, el copamiento de las instituciones para garantizarles una perpetuidad a la gente que está en el poder. Nuestra constitución del Estado prohíbe la reelección de los congresistas y de la presidencia de la República incluso. Hay muchas fuerzas políticas que lo que lanzaban en su campaña electoral era asamblea constituyente. Las fuerzas de derecha decían no a la asamblea constituyente porque lo que querían las fuerzas de izquierda era destruir la constitución del Estado que había garantizado un futuro económico en nuestro país. Y lo que estamos viviendo actualmente es que este Congreso está modificando la constitución del Estado sin ser asamblea constituyente en alianza de este sector de izquierda con ese sector de derecha. Están planificando también no solamente aprobar este jueves leyes que permitan excarcerar a los militares y policías que han sido condenados por graves violaciones a los derechos humanos, sino que también están preparando leyes para arrasar con los sitios de memoria y también para garantizarles impunidad a los militares y policías que están involucrados en las matanzas de diciembre y enero de 2022 y 2023. Entonces estamos en un proceso de grave crisis precisamente por las regresiones y hay otras leyes, ¿no? Que se están imponiendo contra los pueblos indígenas, contra las mujeres, y también contra los movimientos sociales, ¿no? Entonces, ahora se pasó del terruqueo que llamábamos nosotros a
al adjetivo que estaban colocando a dirigentes sociales, a personas que se manifestaban, porque ya estábamos viviendo una situación en que se está judicializando, se está deteniendo a las personas que incluso por Facebook o le dan un like a alguna publicación que ellos consideran propaganda terrorista. Si tú le das un like, inmediatamente te abren un proceso judicial por apología al terrorismo. O también, si tú lanzas eh, alguna denuncia, ¿no? Ellos pueden catalogarte como prosenderista o promerretista, entonces, por lo tanto, eres pasible de una investigación y un procesamiento por terrorismo. ¿Estamos regresionando? Sí. La situación se va a poner peor, efectivamente. Y creo que estos poderes fácticos que hablaba Eduardo están ahora en un auge y por ello su alianza con Dina Boluarte para mantenerla en el gobierno, a pesar de todos los escándalos que hay, a pesar de haber prácticamente confesado públicamente en una conferencia de prensa que ha hecho uso, ¿no?, de dineros que no tenía o que ha recibido dádivas de algún gobernador de alguna región, como es tener una pulsera Cartier o varios relojes Rolex, que en contraprestación a disponer de dineros públicos para los gastos de estos gobernadores, ¿no? Entonces, están sustentando a Dina Boluarte hasta donde puedan, precisamente para garantizar el desmontar todas esas estructuras que permitían acceso a la justicia, que permitían la libertad de expresión, que permitían el trabajo de movimientos sociales y de organizaciones no gubernamentales. Ahora se van por una nueva ley de amnistía, se van por poder avasallar a los periodistas de investigación y poder también avasallar al movimiento de derechos humanos, ¿no? Gracias, Gloria. Estaba pensando como también como nexo, ¿no? Para nosotras siempre decimos, ¿no?, aquí en el Estado español lo importante que es tener memoria histórica, ¿no? Y para nosotras también es una asignatura pendiente porque, bueno, la gente joven y mucha gente incluso de mi generación no sabe qué pasó, ¿no? Que hubo una guerra civil, no sabe que hay procesos de búsqueda de justicia, de verdad y de reparación y que están inconclusos. Entonces, mi pregunta es por qué, además pensando que, por ejemplo, Fujimori, ¿no?, está libre, ¿no? Es una persona que salió de prisión y después de estar condenado por crímenes de lesa humanidad. Entonces, la pregunta sería que por qué es tan importante, ¿no?, hacer unos buenos procesos, por qué es tan importante la memoria histórica para no repetir, y porque justo es lo que estáis contando, ¿no?, que se está analizando el contexto, como que se repiten cosas que ya ha vivido el Perú hace no tanto. Entonces sería como un buen momento para hacer como ese repaso histórico que es tan importante precisamente para no volver a repetir y cómo fue el proceso peruano, que a mí me parece muy potente, ¿no?, con la Comisión de la Verdad. Bueno, para que nosotras también conozcamos un poco de cómo fue ese proceso, si os parece. Ujú, ujú, ujú. Sí, sin duda, sin duda. Creo que Gloria es la que puede presentarnos de manera más precisa, más testimonial incluso, ¿no? El proceso este de la verdad y la justicia. Yo lo que quería era simplemente antes de que Gloria haga esa presentación y pasar entonces ya a una Dale, visión dale, más amplia, Eduardo, lo que hacer consideres. notar, sí, hacer un par de cositas complementarias a lo que Gloria ha dicho, ¿no? Creo que es muy importante tomar nota de que más allá de la ofensiva autoritaria en general por capturar el Estado, hay una ofensiva antiderechos en todos los campos, ¿no? Y en particular el tema de los derechos de las mujeres, en fin, todo lo que implica las propuestas de igualdad, enfoque de género, están siendo tema de una ofensiva muy fuerte en el Perú, ¿no? Hasta el momento en que se elaboró el informe anual de la Coordinadora de Derechos Humanos, se tenían registrados 12 proyectos de ley en el Congreso, que eran claramente proyectos contra el enfoque de género y los derechos de las mujeres, incluyendo el cambio de nombre del ministerio, ¿no? Que actualmente es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que lo quieren modificar al Ministerio de la Familia, ¿no? Incluyendo dispositivos en el terreno de la salud, la identidad, bueno, el lenguaje inclusivo
ha sido descartado del uso oficial por parte del Estado y por parte del Estado Nacional y también por parte de algunas instancias municipales y regionales. Y en fin, hay muchos más aspectos, ¿no? Ese es un sector muy golpeado por esta ofensiva y otros son las comunidades campesinas y pueblos indígenas, ¿no? Y ahí en particular hacer notar que se ha promulgado hace poco una ley que nosotros la denominamos antiforestal, que es una ley que habilita, permite una explotación casi ilimitada de los recursos forestales, particularmente en la Amazonía, ¿no? Y este es un buen ejemplo de esto que mencionaba al principio, en mi primera intervención, de esta alianza que en términos prácticos les da resultados, pero que es una bomba de tiempo entre los grandes grupos económicos y los grupos emergentes. Esta ley antiforestal fue promovida directamente por la Confederación de Empresarios Privados del Perú, la CONFIEP, ¿no? En función de favorecer algunas grandes inversiones que están planificadas para deforestar la Amazonía y transformarla en cultivo de exportación, palma aceitera y otros, ¿no? Pero en realidad esta ley lo que va a permitir, ¿no? Junto con alguna de estas grandes inversiones, es una proliferación de los madereros informales y de otras actividades económicas informales en la Amazonía, incluyendo la minería, que tarde o temprano van a terminar colisionando con las empresas más formales, digamos así, ¿no? Actualmente en el norte del Perú, en la provincia de Patás, departamento de la Libertad, hay una suerte de guerra abierta entre una empresa minera formal mediana que está instalada desde hace muchos años, que está en el tema de la extracción de varios minerales, incluyendo oro, y una serie de grupos de mineros informales que están desarrollando acciones terroristas contra la empresa, ¿no? Han asesinado guardianes, han secuestrado gerentes, han derribado torres eléctricas, ¿no? Recordando mucho todos los tipos de cosas que sucedían en el Perú en los años más duros de la violencia, ¿no? Ese tipo de escenario se puede generalizar, ¿no? A partir de este tipo de dispositivos que he mencionado, ¿no? Que en el caso de los pueblos indígenas, como dije, las mujeres, los pueblos, comunidades y pueblos indígenas son blancos especiales, ¿no? De esta ofensiva antiderechos. Quería complementar eso porque parte de las agendas que compartimos con Entre Pueblos, ¿no? Y con otras organizaciones aquí en el Perú y fuera. Gracias, Eduardo. La verdad que sí que lo vemos con mucha preocupación porque además muchos procesos que hemos acompañado de consultas populares, ¿no? Como en Ayabaca, donde claramente las comunidades y pueblos indígenas han dicho que no a actividades extractivas, pareciera, ¿no? Que se están queriendo retomar y como eso, dar concesiones a empresas para extraer. Además lo vinculamos mucho nosotras también a todo el tema aquí en el Estado español de transiciones, entre comillas lo decimos, porque para esta economía verde que se vende a nivel europeo, pues también se necesitan minerales y materiales que están en territorios como el de Perú, ¿no? Entonces sí lo vemos con bastante preocupación, pues este tema de los estándares ambientales, como peligra como todavía bajar más, ¿no? Los estándares ambientales para que las empresas puedan extraer en detrimento de los derechos de las comunidades y pueblos indígenas. Pero bueno, entonces, con esta pincelada al contexto actual, ¿no? Y a este claro retroceso en los derechos, pues retomaríamos la pregunta de por qué es tan importante, ¿no? El trabajar y el acordarnos, ¿no? De lo que ha pasado en otras épocas que han supuesto, bueno, conflictos armados internos o guerras que han enfrentado al final a población civil en los países. Entonces ahí dejaríamos un poco a Gloria que nos haga memoria. Bueno, sí, lo que sí hay que señalar que el Perú vivió un contexto de guerra interna durante los años 80 al 2000, un proceso donde se le había levantado en armas Sendero Luminoso, eh, un partido político que abogaba que su principal bandera era la toma del poder, ¿no? A través de las armas. Y después también bueno, también se levantó en armas el movimiento revolucionario Tupac Amaru, y esto generó que el Estado realizara una serie de estrategias antisubversivas que a partir de diciembre del año 82 tuvieron que ver con la intervención de las Fuerzas Armadas, lo que implicó una represión masiva a sectores de la población, sobre todo las más pobres del país, como eran Ayacucho, en las zonas de Huancavelica o de Apurímac, eh, donde donde incluso, como le definió la Comisión de la Verdad, fue
fueron los lugares donde se concentraron la mayor cantidad de víctimas, tanto del Estado como de los grupos subversivos. Entonces, en estas zonas pobres de nuestro país son donde hubieron la mayor cantidad de personas desaparecidas, ejecutadas, torturadas, violadas sexualmente y personas que fueron desplazadas también de sus territorios de, por estos grupos, no solamente por el Estado, sino también por los grupos subversivos. Durante muchos años, durante los años 80, 90, muy poco se investigó sobre ello. Cada vez que había una posibilidad de investigación, estos eran cerrados porque las investigaciones eran llevadas hacia el foro militar y por supuesto que ahí no había una investigación objetiva ni idónea y lo que hacían era cerrar y archivar los procesos judiciales. Hasta que en el año 95 Fujimori dio la ley de amnistía y con esa ley de amnistía se cerró totalmente toda posibilidad de investigación, se liberó a los pocos que habían detenidos y empezó una campaña, digamos, de estigmatización también a todo aquel que se lo pusiera en el gobierno. Desde los organismos de derechos humanos y organizaciones familiares acudimos al sistema interamericano y en el año 2001 se logró la sentencia eh, de Barrios Altos, que se señaló, ¿no?, que estas resoluciones, que estas leyes de amnistía eran inaplicables por contravenir los principios de la Convención Americana. Pero esa sentencia también tuvo la coincidencia de que ya en el año 2001 Fujimori había caído del gobierno, producto no solamente de las movilizaciones constantes de la población contra esta dictadura, sino también porque todo este proceso quedó desbaratado cuando salieron los videos de Montesinos, que era su asesor, ¿no? Su principal asesor, donde había grabado a múltiples políticos, congresistas, parlamentarios, jueces supremos, jueces electorales, donde vendían su conciencia y sus votos, ¿no? Por dinero. Entonces, cuando cae el gobierno de Alberto Fujimori, se da un gobierno de transición, se permite la creación de la Comisión de la Verdad, que presenta un informe al país donde se da cuenta efectivamente no solamente de los patrones de actuación de los movimientos subversivos y de las Fuerzas Armadas en esa estrategia antisubversiva, sino también se da cuenta de los lugares y las profundas raíces que tenía la violencia en nuestro país, la profunda discriminación y el por qué justamente los lugares de la sierra, los lugares más empobrecidos del país fueron los lugares donde se asentaron estas violencias, ¿no? Entonces, la Comisión de la Verdad dio recomendaciones para poder revertir estas causas que originaron la violencia, la discriminación en nuestro país y para poder permitirles a la población tener acceso a la justicia. Ha sido un proceso largo, ha sido un proceso muy difícil después para poder implementar estas medidas que dictó la Comisión de la Verdad, pero que fueron, digamos, no acabadas, fueron incumplidas, por cuanto digamos que se reorganizaron estas fuerzas policiales, militares que estuvieron detrás de esta represión masiva, pero también el fujimorismo, sus intereses también se rearmaron y se reagruparon. Y ha habido constantes, desde ese momento hasta la fecha, constantes intentos para ir contra la verdad, para desconocer la verdad, para desconocer el informe de la Comisión de la Verdad, como para también destruir lugares de memoria. Entonces, ¿por qué es importante la memoria? Porque da cuenta precisamente de todo lo vivido, de todas estas acciones y de las profundas raíces que tiene la violencia en nuestro país, de las desigualdades económicas, de un sistema que permitía precisamente estas desigualdades y que atacaba justamente a los sectores más empobrecidos. Esto ha sido motivo para el cual estas fuerzas han venido tratando de cerrar espacios de memoria, de cerrar espacios de justicia, de desconocer, de negación de lo que ocurrió en nuestro país. Entonces, ahora lo que vemos es cómo estas fuerzas
vienen no solamente promulgando o discutiendo leyes que les permitan reestructurarse, apoderarse y copar los poderes del Estado, sino también regresionar en estas materias, ¿no? eh, tenemos que estos procesos de justicia, que estos procesos de verdad, estos procesos de memoria, vienen siendo cuestionados por estos sectores. Por ejemplo, ahora hay un proyecto de ley también que quiere quitarle al Ojo que Llora, que es un monumento hacia las víctimas, sobre todo de desaparecidos, ¿no? Es un monumento creado por una artista muy reconocida, que es Lita Mutal, y que ha permitido crear un espacio de memoria donde los familiares desaparecidos pueden ir a honrar a aquellas personas que todavía no son encontradas, a honrar su memoria, y lo que quieren quitar es precisamente este espacio de memoria, aduciendo que ahí se conmemora a personas que estuvieron vinculadas con el terrorismo. Entonces, estos discursos constantes de señalar a las víctimas, ¿no? De ser personas vinculadas al terrorismo, de señalar a los defensores de derechos humanos como terroristas, está es una campaña constante a la cual nosotros tratamos de atacar también con otras contracampañas, ¿no? Sin embargo, ellos saben que estos espacios de memoria y estas herramientas, como es el informe de la Comisión de la Verdad, son instrumentos, son herramientas para la educación, son herramientas para la justicia, son herramientas para preservar la memoria. Por eso es que en su afán de negacionismo también es que los vienen atacando. Nosotros siempre se ha dicho que aquellos que niegan su verdad, aquellos que eh, no conocen su verdad, están condenados a repetir. Nosotros estamos viviendo eso, justamente. A pesar de que de los grandes esfuerzos, ahora actualmente tenemos un Congreso de la República que pretende eliminar a través de decretos leyes, perdón, a través de legislación, eliminar la justicia, eliminar la memoria, eliminar la verdad. Gracias, Gloria. Y estaba pensando, tú has sido, bueno, has estado muy involucrada en los procesos de búsqueda de justicia. Sabemos que, bueno, que es muy difícil y que son muy lentos. Entonces, no sé, ¿podrías destacar así brevemente cuáles han sido a lo mejor los principales obstáculos en estos procesos judiciales de búsqueda de justicia? Algún logro y algunos retos pendientes, porque bueno, nosotras también hemos venido acompañando en algunos momentos estos procesos, pero es verdad que son procesos lentos y muchas veces, bueno, hay que esperar muchos años para que se haga justicia, ¿no? Y también están, bueno, los familiares de las víctimas, que son colectivos que, bueno, que sufren mucho en el camino también, ¿no? Y no sé si nos puedes contar un poquito sobre eso. Sí, bueno, estos procesos de búsqueda de justicia han sido, como dices tú, son largos y son con muchos obstáculos, porque los principales obstáculos es la falta de información. La información la tienen los mismos ministerios de defensa, los propios ejércitos, la propia policía, y se lo han venido negando constantemente al Ministerio Público. A pesar de ello, el Ministerio Público, también las representaciones de las víctimas, como somos las ONG de derechos humanos, hemos implementado investigaciones y hemos apoyado investigaciones que han venido, digamos, solucionando o tratando de levantar esos obstáculos que nos han impuesto estas fuerzas, ¿no? Y a pesar de ello, a pesar de esos esfuerzos, hemos logrado sentencias, procesos judiciales emblemáticos. No solamente hablo del juicio a Fujimori y su condena a Fujimori por los casos de Cantuta y Barrios Altos, sino también a condenas como, por ejemplo, el reconocimiento de que el cuartel Los Cabitos en Ayacucho fue un lugar de tortura y muerte y desaparición de centenares de personas en Ayacucho en los años 83, 84 y 85, ¿no? Se ha logrado una sentencia precisamente contra los mandos militares de ese tiempo. Se ha logrado también, a pesar de todos los obstáculos, condenas a los autores de las masacres de Ajomarca, donde ejecutaron a casi 70 personas, entre los que estaban ancianos, niños, incluso bebés de meses de nacidos, bajo el estigma de que
como estaban en una zona vinculada al terrorismo, todos aquellos, incluso los niños, eran futuros terroristas y había que eliminarlos. Entonces se ha logrado una condena en el caso Ajomarca, tan emblemático, se ha logrado condenas también en los casos como la masacre de Cayara, que fue la respuesta del ejército peruano a una emboscada de Sendero Luminoso a una patrulla del ejército, y la respuesta del ejército fue masacrar a la población más cercana a ese lugar, ocasionando más de casi medio centenar de personas entre ejecutadas y desaparecidas, ¿no? Tenemos también que se ha logrado eh, casos emblemáticos como el caso Totos, ¿no? Con las condenas contra miembros del ejército como el temido Chacal, ¿no? El militar que utilizaba el nombre de Chacal para desaparecer a personas. Entonces, todos esos procesos de justicia hemos tenido obstáculos que empezaban por la falta de información, que empezaban porque cuando la investigación comienza 30 años, 20 años, 30 años después, tienes que han fallecido muchos de los testigos, tienes que han fallecido muchos de los perpetradores, o tienes que la propia información que se le ha venido negando viene siendo distorsionados, ¿no? También por las actuales autoridades. A pesar de todo ello, hemos tenido grandes logros. Eh, Actualmente tenemos procesos judiciales en marcha, como es el caso de Caraqueño o Pativilca, que donde viene siendo juzgado Alberto Fujimori. Tenemos el caso de la masacre del Frontón, ¿no? La masacre del Frontón, donde fallecieron casi un centenar de internos en esta isla donde estaban recluidos los presos por terrorismo. Estamos en procesos judiciales como contra los mandos militares en Ayacucho en el año 91, donde se implementó también una política de desaparición forzada, ¿no? Tenemos casos emblemáticos y casos muy, digamos, como casos grandes que ocuparon, donde desarrolló alguna actividad del ejército con masacres, digamos, de poblaciones enteras, como en un caso Pichari, que se llevaron a casi 100 miembros de una población hacia un sector junto a una base militar, donde fueron acribillados y enterrados, ¿no? Junto a la base militar en el año 83. Estamos en esos procesos judiciales afrontando y levantando todos esos obstáculos, y eso es lo que digamos, que a ellos les causa gran temor, ¿no? Porque ellos trataban de asegurar la impunidad escondiendo la información. Sin embargo, a pesar de eso, a pesar de todo eso, los esfuerzos, los familiares, los esfuerzos del Ministerio Público, acompañados por los organismos de derechos humanos, se ha podido revertir esa situación de obstáculos, y por ello su reacción para poder otorgar impunidad a todos aquellos militares, no solo del pasado, porque ya hemos visto que hay un congresista de la República, ¿no? Fernando Rospigliosi, que ha lanzado también señalando que las masacres ocurridas durante la protesta social en diciembre y en enero del 2022 y 2023 fueron necesarias, ¿no? Para garantizar la estabilidad al país. Entonces, lo que se va a venir después, si es que pasa estas leyes eh, para cerrar los casos de la época de la violencia política, vendrá una ley también para cerrar los procesos e investigaciones judiciales por las masacres actuales, ¿no? Gracias, Gloria. Recordaba también que, bueno, que también habéis acompañado procesos de exhumaciones, ¿no es cierto? También por lo importante que es también para los familiares de las víctimas, pues encontrar y enterrar a sus muertos, ¿no? Que me recuerda también a procesos que en el Estado español pues tratan de realizarse, aunque también hay bastantes obstáculos sobre eso. Efectivamente, justamente uno de las banderas de los familiares ha sido la búsqueda de los desaparecidos, ¿no? Y se han logrado establecer una dirección de búsqueda de personas desaparecidas, y se ha logrado por lucha de los familiares y también bajo las sentencias de la Corte Interamericana de lograr una base de datos y de genéticas que permitan
la identificación de los desaparecidos. En el cuartel militar Los Cabitos, en Ayacucho, en el campo de tiro de este cuartel, se han encontrado y se siguen encontrando cuerpos de las personas que fueron detenidas e ingresadas a este cuartel y ejecutadas y enterradas ahí, pero también exhumadas y cremadas dentro de esas instalaciones militares. Entonces, toda esa situación ha permitido una lucha también de los familiares por lograr espacios de memoria. En el caso de La Hollada o de Ayacucho, ¿no? Donde estaba este campo de tiro del cuartel militar, se ha logrado y se viene estableciendo un lugar de memoria. Esto, sin lugar a dudas, también les causa mucha molestia a estas fuerzas militares. Tenemos el museo, el lugar de la memoria, el UM, ¿no? Que está acá en Lima, y que a pesar de ser un lugar donde demuestra las diversas caras de la violencia, no solamente las ejercitas por el ejército, por la policía, sino también por los grupos subversivos, es atacado constantemente por diversas fuerzas políticas, ¿no? Los familiares que han venido pugnando por la búsqueda de los desaparecidos están ahora también, como diríamos, alzando su voz, porque también que se piensa es que se van a prohibir las búsquedas de estos cuerpos de los desaparecidos, ¿no? Antes de darle la palabra a Eduardo, no puedo dejar de mencionar también el tema de la violencia sexual, ¿no es cierto? Porque tanto ustedes como otras organizaciones amigas pues, han hecho todo un esfuerzo y lo siguen haciendo grandísimo pues, por buscar justicia para esclarecer bueno, todos los hechos de violencia sexual, ¿no? Y esa violencia diferenciada que como entonces pues hasta ahora sufren las mujeres, ¿no? En contextos de conflictos, ¿no? Y que nosotras también como que nos ha interesado acompañar también esa dimensión, como esclarecer también esa dimensión de los impactos de las violencias que afectan de manera diferenciada a las mujeres. Sí, claro, si bien es cierto, desde un comienzo de la estrategia antisubversiva se dio cuenta de algunas violaciones sexuales ocurridas durante la detención de las mujeres. Uno de los, digamos, aportes fundamentales de la Comisión de la Verdad fue el descubrir la dimensión de la violencia sexual, cómo había ocurrido. Porque claro, las señoras, las madres, las hermanas, las hijas de los desaparecidos o de las personas que sí han sido presas o detenidas, contaban lo que había ocurrido a sus esposos, a sus hijos, a sus padres, pero no contaban lo que ellas habían vivido. Y una cosa que fue un aporte de la Comisión de la Verdad justamente fue la dimensión de esta violencia sexual, de la violación sexual, de la violencia que incurría los desnudos forzados, los tocamientos indebidos, incluso los abortos también provocados por la tortura. Lamentablemente, en los procesos judiciales han habido muy poco avance con respecto a la violación, a castigar esta violencia sexual con el nombre propio de la violación sexual, ¿no? Ha habido, creo que hasta ahora solo hay un solo caso, que es el de la señora conocida como MMB, ¿no? Cuyo caso porque tuvo un hijo durante, producto de esta violación sexual, ¿no? Han habido condenas por esta violación sexual. En los otros casos se ha tenido que, digamos, no se ha judicializado con el tipo penal de violación sexual, sino como tortura. Y se han obtenido condenas como tortura. Y en otros casos, cuando han sido presentados como violación sexual, con este tipo de delito, con esta nomenclatura del delito, lamentablemente ha sido muy difícil obtener, digamos, respuestas del sistema judicial, sobre todo porque no ha habido, eh, por, porque es un hecho eh, donde normalmente, lamentablemente, no le creen a las mujeres. Nosotros hemos llevado un caso de una mujer que fue detenida y que fue violentada sexualmente dentro de las instalaciones de la DINCOTE y que los propios jueces decían que, de acuerdo a un peritaje psicológico y psiquiátrico, decían de que ella era manipuladora e histriónica porque había señalado desde un comienzo que había sido violada sexualmente. Y a pesar de tener certificado médico legal que hablaba de la violación sexual,
los jueces fallaron en contra, ¿no? Es muy difícil. Y actualmente están los organismos como DEMUS e IDL, tienen un proceso judicial, en el caso de Manta y Vilca, que es un proceso judicial emblemático, donde hay un grupo de mujeres que fueron violentadas sexualmente durante la ocupación militar en Huancavelica. Esperamos nosotros, tenemos esperanza de que en ese proceso judicial se reconozca a través de los jueces de que esa violencia sexual existió durante estas etapas de ocupación militar a través de las bases militares en las poblaciones que estaban adyacentes a esas bases. Ujú. Dale, Eduardo. Sí, no, creo que, bueno, Gloria ha presentado un poco la visión panorámica, algunos comentarios colaterales, ¿no? Al tema este de cómo se ha encarado desde APRO, desde el Movimiento de Derechos Humanos, la violencia política, los casos, las características de los casos y los resultados, ¿no? Y yo creo que hay cosas bien importantes de la experiencia de APRO y del movimiento de derechos humanos en el Perú desde la década de los 80, ¿no? APRO ha cumplido el año pasado 40 años de existencia. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos cumplirá 40 años el próximo año, si no me equivoco, ¿no? Fue fundada en el 85. Y bueno, varios organismos más o menos aparecieron por esos años, ¿no? Pero una característica importante es la rapidez con la cual en el Perú se articuló una Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en base a posiciones muy claras frente a la violencia del Estado y también frente a la violencia terrorista, ¿no? Violencia subversiva que tenía muchos actos de carácter terrorista y que no tenía ningún margen de justificación en la medida en que mal que bien el Perú estaba viviendo un periodo de democratización política, ¿no? Más bien al contrario, esta violencia aceleró el cierre de la democracia, ¿no? El deterioro, el cierre de la democracia. Y después fue uno de los factores que justificó, entre comillas, el golpe de Fujimori el año 92, ¿no? En fin, yo creo que ese es un dato importante, ¿no? La valoración del movimiento de derechos humanos, APRODE como uno de sus actores, ¿no? No el único, ciertamente, pero un actor ahí importante, y las peculiaridades que tiene, que son diferentes a las de otros movimientos de derechos humanos en América Latina, donde no fue tan fácil lograr esta unidad estratégica, digamos, de todos los organismos, de todas las organizaciones. Y ese es un capital muy importante del movimiento de derechos humanos, ¿no? Este, Tan importante que en el momento en que se produce la transición después de la caída de Fujimori, ¿no? Que fue fruto de una tremenda movilización popular, nacional, urbana y rural, la famosa marcha de los cuatro suyos, y también de una crisis política interna dentro del Fujimorismo, los Vladivideos, etcétera. Cuando se produce la caída del régimen fujimorista y la OEA llega, interviene, ¿no? Para buscar canalizar una salida, uno de los actores centrales que está en la mesa de negociación final, digamos así, es la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Porque se consideraba que era la organización más representativa de la sociedad civil, ¿no? Más allá de los partidos políticos, más allá de la central sindical, que también estuvo ahí presente en esa mesa chica, digamos, ¿no? El CGTP. Yo creo que ese es un dato bien importante, y que también explica, pues, este ensañamiento mediático e incluso callejero hoy de la ultraderecha y de sus voceros, de sus grupos de choque contra las organizaciones de derechos humanos, contra las personas del movimiento de derechos humanos, ¿no? Contra los símbolos del movimiento de derechos humanos. Esto que se quiere hacer con el ojo que llora es inconcebible, ¿no? Y ahí vamos a hacer una campaña muy intensa seguramente en los próximos días, porque no es cualquier cosa, no solo es un monumento artístico, digamos, porque lo es efectivamente, ¿no? En términos de su configuración como espacio, sino por la cantidad de simbolismo que representa y la cantidad de dolor y esperanza, diría yo a la vez, ¿no? Que se ha condensado en ese espacio. Entre otras cosas, ¿no? Nosotros tuvimos la sensible pérdida de nuestro director fundador, Francisco Soberón, Pancho Soberón, ¿no? Bastante conocido nacional e internacionalmente, que también fue un líder pues, del movimiento de derechos humanos en el Perú, en el continente, en el mundo, ¿no? Y esto ya fue casi 2 años, ¿no? Estamos ya caminando al segundo año. Y una cosa que él pidió y se hizo fue esparcir sus cenizas en el ojo que llora,
¿no? Porque era su forma de expresar su compenetración, ¿no? Y es impresionante cada vez que hay fechas, sea que se conmemore una masacre, un hecho, o el día de los difuntos, ¿no? El Día de los Difuntos, ¿no? El 2 de noviembre, que es una fecha en la que creo que todos los países hispanoamericanos, ¿no? Esta tradición de ir a los cementerios, ¿no? La cantidad de gente que va al Ojo que Llora a visitar la piedrita en la cual está escrita el nombre de su víctima, ¿no? Entonces, eso se quiere destruir, es inconcebible realmente, ¿no? Eso sí es un crimen de lesa humanidad, creo yo, en todos sus términos, ¿no? Eh, pero todo esto tiene que ver con el hecho de que este movimiento de derechos humanos en el Perú no ha sido inofensivo, pues, no ha sido inocuo, ¿no? Ha tenido resultados muy claros, ha golpeado muy fuertemente a estos poderes criminales, asesinos, ¿no? Y lo que estamos viviendo es una especie de venganza, ¿no? De ellos en el momento en que se sienten fuertes. Como ha dicho bien Gloria, no solo ha sido condenado Fujimori y Montesinos. Alguna vez la revista Caretas, creo que para las elecciones del 2016, justamente uno de los argumentos que sacaba contra la candidatura de Keiko Fujimori era el carácter corrupto y criminal del régimen de su padre, y mencionaba que después de la caída de Fujimori, en el Perú habían sido condenados 60 y tantos personas que eran o generales o ministros o altos funcionarios del régimen fujimorista, ¿no? Entonces tenemos generales condenados, tenemos altos oficiales condenados, que es un porcentaje pequeño del total, por supuesto que sí, ¿no es cierto? Eso lo sabemos perfectamente, y Gloria mejor que nadie lo sabe. Y que hay muchos casos que ni siquiera llegarán a hacer juicio, ¿no es cierto? Pero de los que se ha logrado judicializar, se han logrado sentencias importantes en un porcentaje importante, y algunas figuras emblemáticas de esto han sido condenadas. Yo creo que en ese sentido, esta historia que Gloria ha condensado, ¿no? De lucha por la memoria, todo lo que se ha logrado, es muy importante, ¿no? Y a veces nosotros acá, que estamos pues acosados por esta campaña, ¿no? Mediática y callejera, a veces nos vienen a visitar a pro estos grupos, estas bandas ultraderechistas, que acá se llaman la resistencia, y nosotros le hemos puesto la pestilencia, ¿no? Vienen a hacer bulla aquí, a la coordinadora, al IDL, al Ojo que Llora. Y claro, eso agrede, pues no es cierto. Pero también después uno se pone a pensar, ¿y esto por qué lo hacen, no? Es porque realmente han sido afectados, ¿no? Han sido afectados y ahora quieren borrar todo. No lo van a lograr, seguro. O sea, pueden lograr la ley, ciertamente, ¿no es cierto? Pero borrar la memoria, ¿no? Y un dato final sobre esto de la memoria, ¿no? Justamente a raíz del 20 aniversario de la presentación del informe, el año pasado, se hizo una encuesta, se incluyó en una encuesta nacional, me parece, algunas preguntas sobre el tema de la memoria, la CBR, ¿no? Y claro, el porcentaje de gente que conocía el tema era minoritario en el Perú, y lamentablemente dentro de ese porcentaje que conocía, había una mayoría que tenía opinión negativa, ¿no? Negativa frente al informe. O sea, un 40% tenía opinión positiva, el resto una opinión negativa. Pero lo interesante, a mí me pareció interesante, es que cuando se desagregaba la encuesta por grupos de edad, ¿no es cierto? Los más jóvenes era mucho menos el volumen de gente que conocía el informe de la Comisión de la Verdad, es cierto. Pero dentro de esos que conocían el informe de la Comisión de la Verdad, la mayoría tenía una opinión favorable al informe de la Comisión de la Verdad. Es decir, la población más joven, si es informada, ¿no? Apunta a tener una opinión más favorable. Ahora, el problema es que lo que hay es desinformación, ¿no? El Estado no solo no ha hecho del informe como se recomendó, ¿no es cierto? Un instrumento de política pública, sino que incluso allá se aprobó una ley, ¿no? Van a dar la otra versión también en la educación escolar, o sea, la versión de los militares, ¿no? Está para una disputa, entonces ahí. Y hay maestros, yo he conversado con maestros que señalan de que ellos han recibido instrucciones muy precisas de no mencionar en los cursos de historia, de educación cívica, en fin, los cursos que tendrían que ver con ese tema, no mencionar el informe, y que hacerlo podría ser incluso motivo de sanción. A ese nivel están las cosas, ¿no? Entonces creo que ese componente, ¿no es cierto?, más cultural del, de la resistencia es importante, ¿no? Al igual que en España, pues sí tenemos una producción cultural muy importante sobre la violencia, sobre los efectos, sobre las víctimas, ¿no es cierto?
¿cierto? Hay cosas muy notables que se han producido en España y creo que en el Perú también, películas, novelas, ¿no? Obras de teatro, intervenciones callejeras, murales. Es parte de la disputa, ¿no? Y creo que ahí podríamos también, ¿no? Seguramente establecer un vínculo de intercambio, ¿no? Se han hecho de alguna vez giras y presentaciones, ¿no? Pero de ida y vuelta, ¿no? Creo que también hay cosas de la experiencia española que en ese terreno de la producción cultural sobre la violencia y la justicia, creo que podemos compartir cosas muy impactantes, ¿no? Eso. Gracias, Eduardo. Queda anotado porque a mí me parece también bien interesante y seguro que aquí hay mucha gente que le encantaría también entrar en ese diálogo, ¿no? Con sus experiencias desde este lado. Si os parece, nada, yo pienso que, tal y como ha apuntado Gloria antes, ¿no? El informe de la Comisión de la Verdad, como para pasar al último bloque, Sí. ya daba pistas, ¿no es cierto?, sobre qué condiciones previas existían en el país que hicieron que todo se desencadenara y sobre todo también daba, ¿no? Daba recomendaciones que tenían que ver con una situación también de desigualdad estructural que existía en el país. Entonces la pregunta es de todo eso que el informe señalaba y que existía en ese entonces, pues qué tanto ha cambiado, ¿no? Qué tanto sigue pendiente y si eso explicaría de alguna manera, pues que algunos hechos se vuelvan a repetir y sobre todo que las personas que sufren las violencias, como decíamos al principio, sigan estando localizadas en los mismos territorios y sigan perteneciendo también, pues, a determinados sectores, pues, ¿no? Como la población indígena, campesina, eso, de los territorios que no son Lima, ¿no? Y que no son las élites económicas también. Sí. A ver, comienzo, Gloria, ¿te parece? Sí, ya. No, sí, un poco en continuidad con lo que decíamos antes, ¿no? Sí, bueno, a ver, si uno pone el mapa de los hechos y las víctimas del periodo de la violencia política, 1980, década del 90, y pone el mapa de las masacres del 22-23, va a notar una lamentable y terrible coincidencia prácticamente, ¿no? Con Ayacucho, Andahuaylas, ¿no? Otra ciudad de la sierra, Puno, Juliaca en particular, ¿no es cierto? Y si pone las fotos de las víctimas, ¿no? Va a notar un parecido étnico total, ¿sí? No, ninguna diferencia, ¿no? Creo que es visual la respuesta, digamos, al asunto, ¿no? Lamentablemente seguimos atrapados por las mismas contradicciones, conflictos y discriminaciones con las cuales vivíamos hace algunas décadas, ¿no? Al inicio de la violencia política, que ciertamente fue un factor disruptivo, fue un factor que no debe haberse producido en términos de una lógica política más racional, porque se produjo y que encontró un sitio, pues, o sea, no en vano ese proceso duró más de 10 años, ¿no? Si con todo lo distorsionado, incluso aberrante, que era el proyecto Sendero, logró mantenerse más de 10 años, es porque encontraba grietas, espacios en la sociedad peruana, ¿no? No solo en los Andes, sino en toda la sociedad peruana para legitimarse, para reproducirse, ¿no? Para captar gente, etcétera, ¿no? Nunca llegó a ser mayoritario como tal, ni mucho menos, pero encontrar una franja, ¿no? ¿Por qué? Porque las fisuras en esta sociedad han sido y son muy grandes, ¿no? Son fisuras económicas, sociales, pero que tienen una traducción, un equivalente étnico, cultural muy fuerte, ¿no? Y sobre esto hay cantidad, pues, de investigaciones, de estudios, ¿no? Este, Esto que nuestro gran sociólogo famoso a nivel mundial, ¿no? Aníbal Quijano llamaba la colonialidad del poder, ¿cierto? El hecho de que aquí se ha instaurado y se ha reproducido una relación colonial entre el centro y así como somos colonia de un centro en muchos aspectos, dentro del Perú, ¿no? Hay ni siquiera es todo Lima, ¿no? Pero hay un pedazo de la sociedad, de la economía, que es la capital de las colonias interiores, y a su vez al interior se reproduce eso, dicho sea de paso. Estos grupos económicos y políticos emergentes son expresión del poder colonial también, a su manera, ¿no?
y con mucha brutalidad a veces. Entonces, hay ese telón de fondo, ¿no? La colonialidad, el problema de la tierra, ¿no? El problema de la tierra, el problema, lo que se llamaba a inicios del siglo XX, el problema del indio, ¿no? Que ahora es el tema de la interculturalidad, básicamente, ¿no? Este, Somos un país tremendamente, enormemente intercultural, ¿no? Más de 50 grupos étnicos grandes y muchos pequeños al interior de estos grandes, más de 50 lenguas, en fin, y todo eso repartido por el territorio, ¿no? Pero esa diversidad es ahogada por el centralismo, ¿no? Y es despreciada y entonces generan, pues, un movimiento de ida y vuelta, ¿no? De discriminación, rencores, revanchas, ¿no? Y de fracturas. Entonces las fracturas, pues, ¿no? Sí, las fracturas históricas, ¿no? Este, sí, creo que ahí hay un pendiente, ¿no? No es casual que se reproduzcan este fenómeno, como digo, lo que sucedió en la violencia política tiene se, se reproduce, se ha reproducido y lamentablemente lo más probable es que se podría volver a reproducir, ¿no? En episodios de conflicto similares más adelante, ¿no? Y ahí opera, pues, y creo que es una de las claves de este modelo autoritario que tenemos hoy, es apelar a esos miedos históricos, ¿no? Apelar, despertar, ¿no? Dentro de todas las capas que uno lleva en su subjetividad, las capas urbanas, limeñas, criollas, mestizas, y en general mestizas de las ciudades, en algún lugar recóndito hay una capa ahí, ¿no? De desconfianza, de temor al otro, ¿no? A la otra, en particular al indígena, ¿no? Y eso ha sido exacerbado de manera sistemática en los últimos años, exacerbado ya de manera, pues, geométrica en los años en los meses que duró el gobierno de Castillo, y después ha sido utilizado, ¿no? En el contexto de las masacres, ¿no? Y mucha gente puede tener vergüenza de decirlo abiertamente, pero en el fondo piensa, sí, pues si no los indios, ¿no? ¿Quién sabe? Iban a, ¿no? Cosas que uno ha escuchado en otros países también en las últimas décadas, ¿no? Entonces creo que estamos en eso y creo que los esfuerzos que se han hecho, que se comenzaron a hacer después de la caída de Fujimori con la transición, de crear un nuevo marco institucional, y no solo institucional, sino también, digamos, cultural, ético, de convivencia, de reencuentro, ¿no? La famosa palabra, Gloria lo ha mencionado, reconciliación, ¿no es cierto? Eso no ha caminado. La verdad hay que reconocerlo, no ha caminado. Y hoy día estamos menos reconciliados que nunca, probablemente, ¿no? En la sociedad peruana. Y creo que ahí eso tiene que ver con el hecho de que la transición tuvo varios déficits. Probablemente el logro más importante de la transición post-Fujimori, de hecho ¿no? Fue el informe de la Comisión de la Verdad y lo que salió de ahí, que son los juicios, los casos, las sentencias y los programas de reparaciones, el informe mismo. Pero en otros campos, ¿no? No hubo transición simplemente, ¿no? El modelo económico siguió como estaba. Las privatizaciones, liberalizaciones crearon una gran precariedad económica, la famosa informalidad, ¿no? Todo el mundo menciona, se dice pues, que el Perú es uno de los países más informales. Ya, incluso se cuestiona la idea de informal, pues, porque informal implica que hay algo formal, ¿no es cierto? Informal es lo que está al costado, ¿no? Y hay algo, claro, que está en el centro y que está al costado, ¿no? Basta ver el tránsito de Lima en las calles, ¿no? O en cualquier ciudad. La informalidad, la precariedad, ¿no? La precariedad. Y todo esto se ha ido exacerbando, se ha ido incrementando, ¿no? La violencia urbana, la propia pandemia incrementó muchísimo el sentimiento de inseguridad de las personas y de las familias. Este fue el país, el Perú, el país con la tasa más alta de muertos por COVID, ¿no? Del mundo. Esto fue más que en cualquier país africano, qué sé yo. Eso es increíble en un país que se presentaba meses antes de la pandemia como el gran ejemplo de crecimiento económico y todo lo demás, ¿no? Entonces, ese tema económico-social quedó pendiente, ¿no? Y ha continuado ahí la concentración de riqueza por un lado, el crecimiento de la informalidad por otro, y el tema de la constitución, ¿no? También Gloria lo ha mencionado, que era el gran garante, ¿no? Del régimen, del fujimorismo como régimen, la constitución. En la transición, lamentablemente, la mayoría de quienes tuvieron protagonismo en ese proceso no se atrevieron a tocar la Constitución.
¿no? Porque la presión fue muy fuerte de los grupos económicos diciendo algo así como, ya, está bien, nos deshacemos de Fujimori, metan los presos si quieren, pero eso sí, el modelo económico no nos lo tocan, ¿no? Y creo que el gobierno sobre todo de Toledo y otras fuerzas políticas aceptaron esa lógica, ¿no? Pero ese modelo económico continuó deteriorando la sociedad, inestabilizándola, ¿no? Y en ese contexto, entonces, ahora, en un momento de crisis muy seria, estos discursos autoritarios, conservadores, antiderechos, que apelan mucho al miedo, ¿no? Reaparecen con fuerza, ¿no? Entonces, creo que lamentablemente estamos en un momento en el cual esas fisuras, fracturas, se hacen más visibles que nunca, o casi más visibles que nunca. Bueno, en otros momentos también ha sido muy visible, pero en todo caso no se han atenuado, ¿no? Entonces ahí hay un desafío para el movimiento de derechos humanos, ¿no? Nosotros desde APRODE siempre desde los años 80, ¿no? Gloria lo recordará bien, incluso hubo un debate en el movimiento de derechos humanos, ¿no? En los años en los cuales, en los 90, perdón, en los cuales la agenda de los derechos civiles y políticos, la desaparición, los juicios, era muy urgente, muy apremiante. Nosotros comenzamos a plantear desde APRODE la necesidad de trabajar más a fondo y posicionar más a fondo una visión integral de los derechos, ¿no? Derechos económicos, sociales, culturales, ahora ambientales también, ¿no? Porque sin esos derechos, los propios derechos civiles y políticos quedan un poco en el aire, ¿no? Quedan un poco en el aire. Hemos intentado, hemos hecho cosas y esto después todo el movimiento de derechos humanos en el Perú ha asumido esta perspectiva integral de los derechos, eh, pero creo que en todo caso quizás nos ha faltado trabajarlo más, no lo sé, o comprometer a otros actores, ¿no es cierto?, en eso. Está claro de que si no logramos cambios en el terreno de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, las posibilidades de lograr cambios en los derechos civiles y políticos son limitadas, y viceversa, ¿no? Y viceversa, van de la mano, ¿no? Ahí hay una sentencia última que hemos logrado que Gloria podrá mencionar, ¿no es cierto?, en un tema socioambiental muy importante. Pero en fin, creo que en todo caso, sí, pues hay estas condiciones más estructurales, históricas, que están ahí en la sociedad peruana y que ahora han emergido con fuerza. No es lo único que hay también reservas de resistencia, de identidades, ¿no? Pero no hay articulación, lamentablemente, ¿no? En el momento actual. En fin, eso como un comentario un poco desordenado quizás sobre esta cuestión más general, ¿no? Sí, hasta ahí. Ujú, Sí, yo creo que efectivamente quedaron cosas muy pendientes del informe de la Comisión de la Verdad que no se han ujú, cumplido. Eduardo ha mencionado algunos y otros que fueron, digamos, muy relativos, ¿no? Por ejemplo, eso de la búsqueda de los desaparecidos, si bien se ha conformado una dirección de búsqueda de personas desaparecidas, no tenemos una política pública de búsqueda de desaparecidos. ujú, Nadie, como que no hay una falta de comprensión en lo que significa una política pública de personas desaparecidas. ujú, No se tienen los presupuestos necesarios, no ha habido eh, un intento, incluso como contó Eduardo, en la educación. O sea, ujú, uno de los principales fundamentos que se decía dentro de las recomendaciones era la publicidad de este informe. Si bien es cierto, se publicaron miles de informes, también ujú. se había señalado que esto tenía que entrar a la currícula educativa. No Claro. solamente se ha prohibido que se mencione la Comisión de la Verdad, sino que se está distorsionando, ¿no? Ujú, Todo lo que significa los logros de la Comisión de la Verdad. ujú, Entonces, ya el ejército, el ejército, la Dirección de Historia del Ejército, hace unos años publicó un libro que le llamaban el libro blanco de, del Ministerio de Defensa, que le llamaron En Honor a la Verdad. ujú, Y la ujú. verdad que no es, o sea, se suponía que era un documento que iba a contradecir el informe de la Comisión de la Verdad. Sin embargo, nosotros hemos utilizado ese informe y los jueces han utilizado ese informe de la memoria del ejército precisamente para fundamentar algunas actuaciones de los militares en las zonas que tenían el control.
Entonces, ahora pretenden tratar de desconocer su propia memoria, ¿no? Su propio informe, ujú, porque, claro, le encargaron a historiadores militares ujú, que no iban a distorsionar la historia, o sea, hicieron, sin hablar de masacres, sin hablar de hechos o de ujú, relativizarlos, ujú, dieron ujú, contexto a cómo se generaban los manuales, a cómo se generaban la mirada de los miradas del ejército hacia las poblaciones, que después han sido, que nos ayudó a comprender la mirada desde el ejército, desde los militares hacia la población a los cuales tenía que controlar. Entonces, claro, no se ha recuperado totalmente toda la información, pero se avanzó poco a ese respecto, ¿no? Yo creo que los movimientos de los familiares que surgieron a raíz, o sea, siempre ha habido movimientos familiares, movimientos agrupados por casos, ¿no? Y algunos ujú, que fueron agrupaciones de familiares como ANFACEP o de otros que se congregaron a nivel nacional, pero después del informe de la Comisión de la Verdad se vieron fortalecidos, porque vieron en este informe y vieron en esta ruta, ¿no? Una esperanza de lograr justicia y reparación. Hubo todo un programa integral de reparación que primero fue, digamos, sesgado y que con la lucha de estos movimientos se fue ampliando y se fue, digamos, haciendo más democrático, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú tenías dos afectaciones, solo te daban los 10.000 soles, que era de la reparación administrativa, solo por uno, ¿no? Si tenías dos hijos desaparecidos, no, te tienes que contar con los 10.000, no puedes sumar la reparación por el otro hijo. Ha sido una lucha de los movimientos de familiares que durante todo ese tiempo permitió también su fortalecimiento. Y creo que en eso debemos tener puestas las esperanzas también para contrarrestar estos movimientos y estas últimas ujú, disposiciones que vienen desde el ujú, Congreso y que vienen de estos poderes, ¿no? Es el ujú, movimiento de familiares que se ha visto fortalecido. Yo tengo grandes esperanzas de que, como ahora que están organizados y que se han visto fortalecidos, ujú, sean, digamos, las cabezas, como siempre lo han sido, de una lucha por justicia, pero ahora en otras condiciones, porque ahora se conoce qué fue lo que ocurrió, no solamente de un caso de concreto, sino el contexto, quiénes fueron los actores, cómo fue su modo de actuación, ¿no? Y las razones y las raíces de esta violencia. Entonces, yo creo que sí, hay esperanza también para poder afrontar estos nuevos contextos, ¿no? ujú, Yo sé ujú, que mucha gente se siente desanimado, yo también por rato diciendo, ay, ya, mira, ya está libre Fujimori, pero ahí lo tenemos, sentado en el banquillo de los acusados respondiendo por el caso Pativilca. Montesinos, a la final se ha ujú, tenido que allanar a las condenas, ¿no? Si ujú, bien se tocó el cerebro, todo esto, él ya no le queda otra. En el caso de Mariela Barreto, de esta agente de servicio de inteligencia que fue secuestrada por el propio ejército y que fue asesinada y descuartizada porque sospechaban que ella era la que entregaba información al periodismo. Montesinos fue condenado y no apeló, aceptó su condena. En el caso de Pativilca ha dicho sí, ha aceptado los cargos, ha aceptado los cargos que tenía, que la fiscalía le había acusado. Y por eso la desesperación de Fujimori también, porque eso significa que él va a tener que regresar a prisión, porque lo aceptado por Fujimori es que sí, es cierto, yo era el asesor de Fujimori, sí, es cierto, juntos diseñamos una estrategia antisubversiva, sí, ujú, es cierto, nosotros diseñamos ujú, un aparato militar que se encargaba de ejecutar a blancos que estaban predeterminados, ¿no? Entonces, es esa situación que los lleva, creo, a la desesperación. Los miembros del destacamento Colina, que están acusados por el caso Patibil, que están aceptando su responsabilidad, dejando a Fujimori solo, señalándole sí, nosotros obedecíamos las órdenes que venían desde el más alto mando.
Entonces, Montesinos va a salir de prisión todavía en el 2031, le correspondía en el 2026. Sin embargo, en el caso de la desaparición del poblador de Chorrillos, Santiago Gómez Palomino, la Corte Suprema le contabilizó a partir del momento en que él era juzgado por ese caso y por lo tanto extendió su permanencia en prisión hasta el 2031. Sé que lo va a pelear en el Tribunal Constitucional. Sé que todos ellos van a tratar de que el Tribunal Constitucional, si es que no pasan estas leyes de amnistía, si es que no pasan estas leyes de amnistía para liberarlos, van a acudir al Tribunal Constitucional para poder recortar sus penas. Y si ya estamos viendo de que es el Tribunal Constitucional y que ha liberado a Fujimori, pues lógicamente van a querer seguir esa misma ruta. Yo creo que sí hay escenarios de esperanza para nosotros. Tenemos esperanza en el sistema interamericano, tenemos esperanza en el sistema universal. A pesar de todo, sé que nos va a llevar a cabo una lucha, pero ya no nos encuentra sin las herramientas que teníamos, que no teníamos en los 80 o los 90. Tenemos herramientas judiciales, tenemos lazos internacionales y sabemos que así como en los 90 a los 2000, mucha de la presión internacional tuvo que ver para la caída de Alberto Fujimori. Creemos nosotros que precisamente esa solidaridad internacional, ¿no?, puede evitar precisamente esta regresión en derechos, esta regresión de situaciones. Nosotros creemos que, por eso alimentamos mucho al sistema interamericano, alimentamos mucho a los miembros, las diversas expertos y grupos en Naciones Unidas, y también alimentamos mucho a la Unión Europea con los informes sobre la situación actual. Yo creo que los esfuerzos internos tienen que ver mucho también y ponemos también un poquito de esa esperanza en la solidaridad internacional precisamente para evitar nuevas etapas oscuras en nuestro país. Seguimos trabajando en la agenda de la búsqueda de verdad y justicia, seguimos confrontando también con estos sectores que pululan en la calle gritándonos terroristas, ¿no? Hemos logrado, mira que hemos logrado, a pesar de todo, una orden de restricción. Ya a partir de que nos colocaron en estas redes del Ministerio Público para la Protección de Víctimas y Testigos, que no funcionó, pero a las finales logramos que el Ministerio del Interior tuviera que se viera obligado a darnos una orden de protección que vamos a ver hasta cuándo dura, ¿no? Pero estamos dentro de estas mismas juegos que ellos imponen, dándoles con todo para evitar también que los ataques a nuestro trabajo. Eh, Nosotros, como decía Eduardo, seguimos trabajando ante el sistema interamericano, no solo con los hechos del pasado, no solo con los hechos actuales y las masacres actuales, sino también en otros contextos también. En este último mes hemos obtenido, junto con AIDA, que es una organización ambiental, una sentencia en la Corte Interamericana que sanciona al Estado peruano, lo hace responsable precisamente de las condiciones ambientales que han causado daños a la integridad y a la salud de los pobladores en Aurora. Igual tenemos otros casos que vamos a seguir y vamos a continuar llevando ante el sistema interamericano, como son los casos de Tapairigua, ¿no?, en Apurímac, u otros casos medioambientales. Y también tenemos algunos otros casos, como por ejemplo el del general Jordán, que es un general de la policía que se negó a reprimir a una masa, ¿no?, durante una protesta social en Moquegua, ¿no? Y que producto de esa negación a reprimir con todo a la masa que estaba protestando, fue destituido de la policía por una baja deshonrosa, por haber infligido deshonra al uniforme de la policía, por haberse negado a reprimir a una manifestación. Son situaciones que vamos llevando también al sistema interamericano porque creemos que tiene que haber estándares interamericanos para poder trabajar con respecto a ellos eh, y exigirles al Estado la aplicación de esos estándares. Seguimos, como dice, teniendo esperanzas en que
podemos revertir toda esta situación de oscuridad a la que sabemos que estamos como entrando, pero que tenemos las herramientas y sobre todo tenemos las fortalezas internas con las asociaciones y agrupaciones internas y la solidaridad internacional hacia afuera. Gracias, Gloria. Precisamente esas eran las preguntas finales. Bueno, había algunas preguntas, pero hilaré una solo, pero que tiene que ver con esto, ¿no? Ante este escenario tan retador, ¿no? Bueno, que nos habéis estado explicando también, ¿no? Sobre, bueno, el escenario de retroceso de derechos, la tendencia autoritaria, todo el tema de impunidad que existe, ¿no? En las violaciones de derechos humanos. Bueno, me gusta porque Gloria como que termina con un mensaje de esperanza, pero sí que es verdad que como movimientos sociales o como sociedad civil, tanto en Perú como aquí en el norte global o en el Estado español, no sé qué escenarios concretos podemos, o sea, qué podemos hacer sobre todo y en un aspecto que tal vez me parece interesante de lo que plantean algunas preguntas para contrarrestar el relato, ¿no es cierto? Porque curiosamente, por ejemplo, una presidenta como Dina Boluarte, ¿no? Que es una mujer que además tiene rasgos indígenas, que viene que es de procedencia andina, ¿no? ¿Qué tanto daño puede hacer como, bueno, el ejercicio de poder que ella está haciendo de cara a trabajar un relato donde quepan pues, todos los derechos que han sido históricamente postergados, ¿no? De las poblaciones pues eso, más vulneradas en el país, en Perú, pero también aquí y en otros territorios, ¿no? O sea, cómo conquistamos el relato, cómo lo trabajamos y cómo construimos como en movimientos sociales también desde esa solidaridad internacionalista. Es muy complicado, pero no sé si a lo mejor Eduardo nos puede acompañar con algunas palabras de pistas, ¿no? De ese escenario en positivo que es complejo de visualizar, ¿no? Sí, bueno, creo que la resistencia, el punto más fuerte de apoyo que podemos tener ahora es la gente, ¿no? Que puede ser mucha o poca, no creo que sea poca en el Perú, quizás no sea la mayoría en ese momento, pero creo que hay un contingente importante de ciudadanas y ciudadanos que están indignados, que quieren cambios, que están contra la impunidad. Y dentro de ese contingente hay núcleos muy sólidos, muy fuertes, que transmiten mucha energía, que son básicamente las víctimas y sus familiares, ¿no? Yo recuerdo justamente celebrando nuestro 40 aniversario en septiembre del año pasado. Aparte que hubo un evento público en el auditorio del lugar de la memoria, hubo un encuentro con familiares, ¿no? Con pocas personas, unos 25, 30 personas, que fue muy intenso, ¿no? Muy intenso. Y de ahí uno saca un poco la fuerza, ¿no? O de algunos gestos, ¿no? Este gesto de esta señora ayacuchana, ¿no? Que justamente es una persona que está siendo defendida, asesorada por Gloria, ¿no? Que no pudo más y viendo a Dina Boluarte ahí en un estrado, en un pueblo de Ayacucho, saltó al escenario y la jaló de los pelos, ¿no? Y eso se convirtió en noticia, creo, internacional. Creo que llevó a todo el mundo esa noticia, ¿no? Y ha sido tan contundente que el propio gobierno ha tenido que retirar cualquier intento de demanda, ¿no? De demanda, de proceso, ¿no? Lo cual es increíble, ¿no? Que alguien agreda al supuesto o supuesta presidente del país y después quede inmune, ¿no? Demuestra la fuerza, ¿no? Entonces, en fin, ahí es el apoyo. Pero creo que hay otros apoyos que conviene también este, mantener y fortalecer, ¿no? Uno con la cooperación internacional, por supuesto, ¿no? El apoyo que recibimos de ustedes es inapreciable. Sin ese apoyo no se podrían hacer las cosas con la misma intensidad y dedicación con la que se hacen. Yo creo que si no hubiese apoyos, igual serían las cosas, probablemente, ¿no? Pero serían en los tiempos libres, serían de manera bastante, un poco más artesanal, improvisada. No es que seamos muy profesionales, pero lo poco que tenemos de profesionalismo y de dedicación más intensiva depende en buena cuenta de este apoyo, ¿no? Que es muy importante. Pero creo que hay otra dimensión. El otro día conversando en la preparación de esta conversación lo sacaba a la luz, ¿no? Creo que tenemos qué bien que esté en esta iniciativa el Instituto de Estudios Políticos, creo que hay una necesidad de reflexionar juntos sobre estos asuntos. Creo que esto que tenemos al frente no es simplemente un mal humor transitorio de algunas élites, hay componentes muy de fondo ahí
¿no? Ideológicos, políticos, de análisis de contexto, ¿no? Hay que analizar eso. ¿Y por qué estos discursos están calando en determinados sectores de la sociedad? ¿A qué apelan? ¿Qué está fallando en nuestros discursos probablemente, ¿no es cierto? ¿De qué nos hemos olvidado? Este, y preservar y trabajar la memoria, ¿no? Trabajar la memoria y trabajar el análisis. Yo creo que en ese sentido esta conversación que hemos tenido, que espero no sea la última, ¿no? Creo que eso debería invitarnos también a crear esos espacios de análisis más profundo de procesos que además compartimos, ¿no? Creo que no es que o sea, Vox y nuestros fachos, como decimos acá y acá, tienen tantos parecidos. Afortunadamente los de acá son menos organizados, me parece, ¿eh? Menos coherentes, más frívolos. En fin, pero no, los discursos son los mismos, ¿no? Y ahora que tenemos a Milei en Argentina, ¿no es cierto? En fin, o sea, hay razones para preocuparnos, pero no para deprimirnos, aunque a veces eso ronda, ¿no? Pero sí para obligarnos a un análisis, ¿no? Usando la metáfora un poco futbolera, a veces hay que jugar a la defensiva, pero jugar a la defensiva no significa perder. Simplemente reconocer que el otro ataca y tú te defiendes y de repente por ahí contraatacas, te haces un gol. Estamos a la defensiva, eso es verdad. No estamos derrotados, estamos a la defensiva. A veces nos cuesta aceptar eso, ¿no? Pero creo que necesitamos reforzar lazos para reforzar nuestra ofensiva, armarnos bien y ver cuándo podemos volver a tomar iniciativas más de fondo en la sociedad. Eso nomás como algunas ideas a seguir trabajando, ¿no? Gracias. Ujú. Gracias. La verdad que tras esta sesión sí que, ¿no? Hemos tenido varios momentos de querer seguir tirando del hilo y conversando y sobre todo intercambiando, ¿no? Tanto, bueno, estrategias de acompañamiento, estrategias por la justicia, verdad y memoria y reparación. Hay algunas preguntas, estamos en el tiempo, entonces ahora estoy en la disyuntiva de si cerramos, porque la verdad que la conversa ha sido muy fluida y ha ido quedando todo bastante redondo. En todo caso, bueno, aquí digamos somos personas cercanas, somos organizaciones cercanas y esta conversa la podemos seguir en cualquier otro momento. Gloria y Eduardo son personas de confianza, entonces en la sesión o la gente que nos vea más adelante, si tienen inquietudes o quieren contactar y seguir conversando o tienen alguna duda concreta, pues nosotros podemos hacerles llegar el contacto con gusto, ¿no? Y así pues cumpliríamos estrictamente con las 2 horas que nos habíamos programado, sin querer casi, pero bueno, nos ha salido así. Y entonces faltaría agradecer a todo el mundo que ha estado acompañándonos y que bueno, han también dado muchas muestras por el chat de agradecimiento por este espacio. También da cuenta de la pertinencia, ¿no? de abrir estos espacios de intercambio y de diálogo entre nosotras. Lo seguiremos haciendo y sobre todo agradecer a Gloria y a Eduardo por su tiempo y por habernos ilustrado con esta conversa de verdad tan interesante, tan amena, tan sincera también y tan de confianza. Y nada, decirles que admiramos mucho su trabajo y aprendemos mucho de ustedes y con ustedes y es un privilegio siempre tenerlos cerca. Entonces, muchísimas gracias por todo. Aquí, bueno, es que la gente se queda con ganas también como de compartir, ¿no? Hay gente que, bueno, que habla también eso, que tras 50 años aquí en el Estado español aún no tenemos ni siquiera una comisión de la verdad. Entonces, bueno, los comentarios eso también dan cuenta de la pertinencia de hacer estos intercambios y compartirnos nuestras estrategias también de lucha, ¿no? Y nada, eso. Muchísimas gracias. No sé si No, quieren decir gracias, algo gracias a más. ustedes, gracias al pueblo, gracias al Instituto de Estudios Políticos. Muchas Ujú. gracias. Gracias.